Alerta en Estados Unidos. Lunes 3 de enero, Estados Unidos registra cifra récord en contagios. Más de 1 millón de personas contagiadas en Estados Unidos por el avance de COVID-19. ¿Qué significa esta cifra récord registrada en el país? ¿Qué podría conllevar los siguientes días la situación de COVID-19 en Estados Unidos? ¿Cuál es el nivel de alerta que está hoy día viviendo el país? En este video vamos a hablar sobre esta situación y, lo más importante, compartir indicaciones y recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación crítica de Estados Unidos. El pasado lunes 3 de enero 2022, Estados Unidos habría registrado la cifra récord a lo largo de la pandemia. 1.017.000 personas contagiadas en un solo día. Situación que no se habría registrado a lo largo de la pandemia. Y ello indicaría cómo está siendo abatido Estados Unidos por COVID-19. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender que el avance de la variante Omicron ha causado a nivel mundial repuntes de casos, y ya nosotros habríamos entendido de que en los días finales del 2021 el mundo registraría cifras récord de contagios por encima del 1.000.000 de contagios. Sin embargo, lo preocupante es que un solo país habría registrado estas cifras de 1.000.000 de contagios, y nos referimos a Estados Unidos. El lunes 3 de enero 2022, Estados Unidos habría registrado 1.017.378 infecciones en un solo día. Situación, cifra récord que indicaría la magnitud de la transmisión del SARS-CoV-2. Recordemos que hoy día Estados Unidos estaría enfrentando un triple golpe: variante Delta, variante Omicron e influenza. Y hemos entendido de que en los días anteriores ya se registró casos de florona, una combinación entre COVID-19 y sobre todo SARS-CoV-2, que podría agravar la salud de la persona portadora de la coinfección. La situación de Estados Unidos es crítica. En los días anteriores se había reportado ya una disminución de la fuerza laboral en la parte de salud en menos de un 20%, y esa situación estaría incrementándose. Por otro lado, es importante entender que el nivel de vacunación en Estados Unidos tampoco es adecuado. Tenemos un nivel de vacunación en donde las personas llegan a tener una sola dosis 73%, 2 dosis 62% y 3 dosis 20.08%. Situación que se ha demostrado que para la variante Omicron 3 dosis pueden hacerle frente a esta variante, y esto solo lo tiene un 20.8% de la población en Estados Unidos. Otro punto importante a tomar en cuenta es el nivel de hospitalizaciones que se registra en Estados Unidos. En Estados Unidos el nivel de hospitalización se ha incrementado, y es importante nosotros mencionar que para la fecha 10 de noviembre se registraban 41.000 personas hospitalizadas por COVID-19 y 11.000 personas hospitalizadas en camas UCI. Para lo que significa la fecha del 3 de enero 2022, se han registrado 93.469 hospitalizaciones, es decir, prácticamente 50.000 personas más. Igualmente, en la unidad de cuidados intensivos hay un incremento a 18.500 de los 11.000 iniciales. Es decir, ya se está viendo incremento de hospitalización, incremento de utilización de camas UCI y sobre todo incremento de contagios. La mortalidad se va a ver reflejada en las siguientes semanas, dado el efecto que va a tener esta variante Omicron, en donde va a sobresaturar servicios de salud y lamentablemente las personas no van a encontrar un servicio para atenderse, y ello va a complicar la salud de las personas. Estados Unidos se encuentra en alerta. Incremento en contagios, incremento en hospitalizaciones, incremento en camas UCI. La mortalidad también ya ligeramente
está reflejando un incremento. Estas situaciones son bastante preocupantes. El nivel de vacunación con 3 dosis en Estados Unidos solo alcanza un 20%, y esto no va a hacerle frente a la situación que estamos viviendo con respecto a la variante Ómicron. Otro punto muy importante es mencionar que la tasa de personas fallecidas por día bordean los 1.600 fallecidos en un solo día. Sin embargo, el 28-29 de diciembre habían tenido un pico de más de 2.000 personas fallecidas. Esta situación es preocupante. Estados Unidos al 3 de enero registra 1.643 fallecidos y la situación va a empeorar en los siguientes días. Estados Unidos está registrando cifras récord en contagios. Un solo país ha registrado prácticamente el número que registra el mundo entero en contagios de COVID-19. Más de 1 millón de personas infectadas en un solo día. Situación que va a claramente debilitar al sistema de salud y como consecuencia secundaria, lamentablemente, va a complicar la salud de las personas. Debemos nosotros conocer estos datos, debemos estar atentos. La situación es bastante preocupante. Algunas medidas que se están tomando no estarían tampoco ayudando a evitar ello, dado que en una reciente publicación que se habría dado por el CDC o Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, se habría reducido el nivel o el tiempo de aislamiento de 10 días a 7 días. Lo que significa que muchas personas pueden estar saliendo del aislamiento teniendo el virus y probablemente incrementando la propagación del mismo. Estados Unidos se encuentra en este momento en una alerta sanitaria. La situación se va a poner más difícil en las siguientes semanas, sobre todo porque va a haber una sobresaturación de servicios de salud, sobresaturación de servicios de diagnóstico, y ello va a conllevar a que muchas personas no logren una atención médica a tiempo. Situación que se va a ver reflejado, lamentablemente, en el aumento de la mortalidad. Es importante nosotros no bajar la guardia. Es importante entender que las medidas de protección personal y sobre todo la vacunación nos va a ayudar. Hoy en día existe casi 45 millones de personas en Estados Unidos que no desean vacunarse. Situación que va a colapsar los centros hospitalarios cuando estas personas desarrollen una enfermedad severa y lamentablemente dejen sin camas a otras personas que requieren las mismas. Tenemos que cuidarnos, mascarilla, doble mascarilla, no de tela, una KN95 o N95 y encima una quirúrgica, distanciamiento social y sobre todo no reuniones. No reuniones son las situaciones que debemos tomar en cuenta. Estados Unidos vive en este momento una alerta sanitaria y nosotros debemos tomar en cuenta ello para aprender de los errores. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir las cifras alarmantes que se habrían registrado en Estados Unidos. Más de 1 millón de contagios en un solo día se registró este lunes 3 de enero 2022 en Estados Unidos. La situación es bastante difícil para el país, dado que registra una vacunación de 3 dosis solo de un 20%. Otro punto muy importante es que el nivel de hospitalización y la utilización de camas UCI también se ha incrementado. La situación de Estados Unidos es crítica. Es importante considerar qué está pasando en el país y lo más importante, tratar de reflexionar y no cometer los mismos errores. Distanciamiento social, uso de mascarillas adecuadamente y no retiro de las mismas van a ayudar a evitar la propagación del SARS-CoV-2. La vacunación cumple un rol importante, debemos considerar estos datos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante,
dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.